¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Pues esto corresponde a la clase 9. La semana pasada estuvimos viendo algunas participaciones de todos ustedes. Tengo pendiente con algún grupo que en esta semana sacaremos las participaciones de todos. Recuerden que estas participaciones son muy importantes ya que forman parte de su evaluación del periodo parcial número 1. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la formación de los seres vivos o cómo es su constitución. Para esto, pues voy a compartir la pantalla, una pequeña presentación que tengo para ustedes. Esta presentación la vamos a iniciar para presentar el tema. Ok. Bueno, el tema de hoy, chicos, es bioelementos. Bioelementos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, recordando un poco o haciendo un poco de recapitulación, pues recuerden que la biología se encarga del estudio de los seres vivos. Bio o bios significa vida, y entonces ahora vamos a ver los elementos que conforman la vida. Entonces es el tema para la clase número 9. Les recuerdo una vez más, debemos de tener a la fecha 8 resúmenes con esta clase que veremos el día de hoy. Deberemos tener 9 resúmenes y 2 tareas. A uno de los grupos le di una tarea más, por lo tanto deberá tener 3 tareas. Muy bien. Bueno, entonces el bloque número 2 se llama así, componentes químicos de los seres vivos. En este bloque deberemos tener al menos 10 horas. Andamos un poquito desfasados de tiempo porque invertí algunas horas precisamente en las participaciones de todos ustedes. Pero eso es importante. Vamos a ver cuál es el propósito de este bloque. Pues bueno, ver la clasificación y constitución de las moléculas que conforman a todos los seres vivos, ¿sí? Identificando sus funciones. Sobre todo, esto es muy importante y lo hemos venido repitiendo, ¿sí? Hay que conocer, hay que tener los diferentes temas y disciplinas en nuestra cabeza para poder tomar decisiones importantes. Lo habíamos comentado también, nuestro país desgraciadamente es uno de los que ocupan un lugar muy adelante en lo que es la obesidad. Hemos llegado a tener el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, primer lugar. Y hemos estado en cuarto lugar en obesidad en etapa adulta. Por eso se nos ha dicho siempre y se nos insiste en la necesidad de conocer una nutrición balanceada, una vida saludable, y es parte de las competencias que tratamos de desarrollar. Muy bien. Entonces les decía, parte de esas competencias es precisamente asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, del comportamiento que nosotros tenemos, hablando específicamente del consumo de alimentos, del consumo de alimentos chatarra, del consumo de alimentos que no tienen una adecuada o una alimentación balanceada, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de nuestro conocimiento, deberemos tomar decisiones para valorar cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias de tener hábitos de consumo inadecuado y identificar todas estas conductas que les digo que nos pueden poner en riesgo. Y bueno, dentro de las competencias disciplinares, pues ya nosotros vimos lo que es el método científico, cuáles son sus elementos. Ya sabemos a partir de lo que es la materia de metodología de la investigación que tuvimos en primer semestre, ya tenemos algo de conocimiento sobre cómo se hace una investigación, ¿sí? Entonces, precisamente vamos a tratar de llevar esto un poquito más allá con nuestro proyecto integrador, el cual en su momento se los estaré dando a conocer, ¿vale? Pero recuerden que las decisiones que tomamos nos llevan a tener
conocimiento sobre todo de los riesgos y las consecuencias de no tener buenos hábitos de consumo. Muy bien, aquí no me voy a detener mucho, pero es parte de lo que estaremos revisando en este parcial. Recuerden que la bibliografía que nosotros estamos llevando o en la cual nos estamos basando en nuestro libro de biología de Pearson, ¿sí? De la editorial Pearson, de María de los Ángeles Gama Fuertes y Diana Fernández Gama. A ellas les damos el crédito y a la editorial Pearson por facilitarnos la plataforma para poder llevar a cabo estas clases. Entonces, nuestro agradecimiento a esta editorial y sobre todo darles el crédito que merecen, ¿no? Muy bien. Entonces, los conocimientos que vamos a revisar en esta clase o en este bloque de clases son los elementos que conforman al ser vivo, que se llaman también bioelementos, ¿sí? A partir de estos bioelementos, si recuerdan los niveles de organización, cuando nosotros combinamos algunos elementos, algunos átomos, pues vamos a formar moléculas. Por tanto, se pueden formar también, a partir de los bioelementos, se pueden formar biomoléculas. ¿Y cuáles son esas biomoléculas? Tenemos 4 biomoléculas que son las más importantes. Obviamente tenemos muchas moléculas en el planeta, pero identificamos cuatro que son muy, muy importantes para los seres vivos, ya que son parte de su conformación. Primero, pues los ácidos nucleicos, que son partículas o que son elementos que se encuentran en nuestras células y que tienen funciones muy específicas. Una de ellas y la más importante, pues definitivamente es almacenar la información genética de todos nosotros. Estaremos viendo con detalle cuáles son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Los estaremos viendo con detalle en el bloque siguiente, ¿no? En este caso estaremos revisando cuál es la conformación de las 4 biomoléculas. Les decía que son 4, los ácidos nucleicos es la primera, la segunda serían los carbohidratos, tercera lípidos y cuarta proteínas. Estaremos viendo cada una de ellas y cuáles son sus funciones y de qué manera son importantes para la conformación de nuestro cuerpo, sí, para la constitución de nuestro cuerpo. Entonces, a partir de estos conocimientos, pues tendremos que desarrollar algunas habilidades, algunas actitudes y sobre todo deberemos tener un aprendizaje esperado. Aprendizaje esperado sería que nosotros podamos examinar la presencia de estas biomoléculas en nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos con mayor volumen o con mayor cantidad? Si las proteínas, los carbohidratos o las grasas llamadas también lípidos. Vamos a iniciar pues el tema. Miren, primero vamos a situarnos un poquito en el contexto de este tema. Les decía yo cuál es nuestra constitución, de qué estamos hechos, de qué estamos integrados, lo que es nuestra parte. Todos sabemos y nos han dicho por historia o nuestros padres nos han enseñado que tenemos un espíritu o que tenemos alma o que tenemos una chispa divina o que tenemos algo que nos mantiene vivos, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué es el alma o qué es el espíritu. Manejamos esos conocimientos porque así nos los han enseñado, pero hasta ahora no se ha descubierto exactamente qué es lo que mueve o lo que tiene vivo a un ser vivo, ¿no? Valga la redundancia. No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos de qué está constituido. Se han hecho muchas investigaciones al respecto. De hecho, hay muchas discusiones sobre la existencia o no de un espíritu en nuestro cuerpo, ¿no? Una chispa, ¿qué es lo que nos mantiene, vivos, ¿no? Sabemos que hay una red muy, muy comparable o muy semejante a una red eléctrica, que es la que se conduce en todo nuestro cuerpo para mantenerlo animado, ¿no? Para mantenerlo con vida.
Pues muy bien, nosotros vamos a tratar de ver de qué estamos compuestos, cómo estamos hechos, ¿no? Cuál es la similitud de lo que nosotros consumimos y de lo que estamos integrados, ¿no? También trataremos de responder por qué es necesario consumir alimentos de una forma balanceada. Muchos nos han dicho, para una buena nutrición deberemos balancear los alimentos. ¿Qué es eso? ¿Cómo los balanceamos? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Para tener una buena dieta o una dieta saludable, ¿no? Eh, y aquí nos plantea esto, ¿no? Si consideramos que una persona demasiado delgada o con sobrepeso pueden ayudarse comiendo de diferente manera. ¿Cómo? Realmente este es un trabajo muy difícil, no es fácil balancear los alimentos y sobre todo si vivimos en un contexto en el que no tenemos la suficiente digamos, provisión o no estamos en un lugar donde se puedan producir diferentes alimentos, ¿no? Entonces, es complicado. Los que han llevado dietas, pues saben también que no es fácil tener una dieta balanceada y sobre todo hay que invertir algo de dinero para poder llegar a una buena alimentación. Bueno, este sería el primer concepto que debemos de aprender. ¿Qué significa biogenésico? ¿No? Porque cuando hablamos de bioelementos, pues también los hemos escuchado como elementos biogenésicos. Perdón. Bueno, proviene una vez más del vocablo griego o de la raíz griega bio o bios, que significa vida, y en este caso encontramos un nuevo vocablo que es génesis, que significa origen, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el principio? Esto sería génesis. Génesis. Entonces, los elementos biogenésicos los vamos a encontrar en alguna bibliografía como bioelementos, ¿no? Entonces, estos son los elementos que encontramos en la tabla periódica que ustedes estudiaron en la materia de química. Eso es lo que hace que los seres vivos puedan mantenerse con vida, ¿vale? Bueno, ¿qué tienen en común? Bueno, nosotros sabemos que los seres vivos son muchos, ¿verdad? Tenemos diferentes clasificaciones a partir de la taxonomía, que es una rama de la ciencia que se encarga precisamente de la clasificación de los seres vivos, que es taxonomía. Muy bien. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, un tigre? Un tigre me llamó la atención este tigre, no sé si sea real, en este caso se llaman colmillos, no sé si en los animales se llaman caninos también, pero esos colmillos, si se fijan, uno tiene una corona dorada, no sé si es un Photoshop o es real que a este tigre le hayan puesto una corona dorada como se acostumbra a hacer en algunas personas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene en común un tigre? ¿Qué tiene en común un escarabajo en este caso? ¿Qué tiene en común con un tulipán, con una flor? ¿Y qué tiene en común con bacterias? ¿Sí? Estas son algunas imágenes de seres vivos. Recuerden, tigre, escarabajo, tulipán y bacterias. ¿Qué tienen en común, chicos? Bueno, pues aunque parezca mentira, tienen semejanzas muy grandes con los seres humanos, ¿no? Obviamente en formas muy diferentes, obviamente en funciones tal vez muy diferentes, pero tenemos en común los seres humanos con todos los seres vivos en algo, ¿sí? Que todos estamos compuestos por bioelementos o elementos biogenésicos. Entonces, esa sería la semejanza, esa sería la similitud, eh, ya que estamos formados por elementos que les insisto, son parte de la tabla periódica. Eh, si recuerdan, cuando nosotros estudiamos la tabla periódica, nos enseñaron cuáles son los elementos, que tenemos grupos, tenemos familias, de la 1 hasta la 8, que hay gases, que hay metales, que hay no metales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también nos enseñaron a mezclar esos elementos, ¿no?
Si recuerdan, nos enseñó el maestro de química que teníamos átomos y que los átomos los podíamos juntar para formar compuestos y que estos compuestos formaban a su vez moléculas y estas moléculas son las que integran los diferentes tipos de materia. También vimos que había una división en la química en la cual nosotros podíamos tener una química orgánica y una química inorgánica, ¿no? Una química inorgánica en la que vimos hidróxidos, vimos ácidos, vimos sales, vimos muchos compuestos que nos enseñó el maestro de química, y en la clase de química orgánica vimos cómo se estructura un ser vivo con elementos generadores o biogenésicos, ¿no? Principalmente el carbón. Pues bueno, a todos estos elementos que conforman a los seres vivos se les llama bioelementos o elementos biogenésicos, ¿no? Esto es muy importante, son sinónimos, bioelementos o elementos biogenésicos. Recuerden que biogenésico significa generación de vida, por eso es biogenésico. Pues muy bien, los bioelementos son elementos químicos naturales que nosotros podemos encontrar en el planeta. ¿Sí? Y aquí nos habla de una combinación selectiva, es decir, debe haber una combinación muy, muy particular para cada uno de los seres vivos, es decir, no se combinan de una manera totalmente arbitraria. No es como meter átomos en una licuadora y mezclarlos y de ahí va a salir un ser vivo. No, las condiciones para que se genere un nuevo ser vivo pues son muchas. Las condiciones deben ser muy particulares para que se pueda llevar a cabo la conformación de un ser vivo. Y esto es parte de la maravilla de la naturaleza. Yo por eso siempre he sostenido que la biología es algo hasta mágico, se puede decir, ¿no? Porque de la materia inanimada, de la materia muerta, podemos nosotros encontrar vida. Las teorías de la generación de la vida son bastantes y se llaman teorías porque no han sido comprobadas al 100%. De hecho, nadie sabe cómo se generó la vida en nuestro planeta. Hay teorías, hay hipótesis. Si recuerdan, estuvimos viendo que una hipótesis es una suposición, pero no se han comprobado al 100%. Y es otro tema que trataremos más adelante, ¿no? Las teorías de la generación de la vida. Pero lo que sí sabemos es cuáles son los elementos que conforman a los seres vivos. Y no son los mismos elementos, pero tenemos mucho en común. Como ya les mostré en las imágenes, pues prácticamente todos los seres vivos estamos conformados por los mismos elementos, con variaciones. Y como les decía, a través de una combinación selectiva, es decir, no es arbitraria, no es totalmente aleatoria, es muy, muy particular para cada uno de los seres vivos y así lo deberemos de entender, ¿no? Y entonces, a pesar de que son los mismos elementos, aquí nos mencionan en su libro que en las diferentes especies no existe la misma proporción, ¿no? Por tanto, hay una diversidad bioquímica. Vuelvo a lo mismo, si recuerdan, cuando vimos la relación de la química con otras ciencias, pues vimos que la química era ya unida con la biología, la bioquímica, ¿no? La bioquímica es el estudio de la conformación química de los seres vivos. Entonces, estos bioelementos o elementos biogenésicos los vamos a clasificar en tres grupos. El primero de ellos, que son los elementos o bioelementos primarios, que se puede decir que son los más importantes. Todos son importantes, pero estos los vamos a hallar a encontrar en una mayor cantidad en todos los seres vivos, ¿sí? Por eso se llaman elementos primarios, porque son los más abundantes, son los principales, ¿no? Después vamos a tener los bioelementos secundarios, que también son importantes, pero que los vamos a encontrar en una menor proporción. Y también tenemos un tercer grupo que se llaman oligoelementos. Estos elementos también son importantes para nuestro cuerpo, para nuestras funciones, pero los vamos a encontrar en cantidades muy, 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 muy pequeñas, ¿sí? Dosis pequeñísimas, ¿no? Entonces tenemos los tres grupos primarios, secundarios y los oligoelementos. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a nosotros a tener como clasificación de los bioelementos. Vamos a ver los primeros, ¿no? Los bioelementos primarios
se considera que cerca del 99% de toda la materia viva que tenemos en el planeta está conformada por 6 elementos básicos, ¿no? Yo sé que van a acordarse porque estos temas los deberían de haber visto también yo creo que ya los ven desde primaria. Discúlpenme, se me seca la boca, por eso tengo que tomar un poco de café. Le tapo para no hacer propaganda, que realmente pues, nada más ustedes ven los videos de YouTube, pero no se trata tampoco de hacer propaganda. Bueno, entonces les decía, estos 6 elementos principales conforman el 99% de toda la materia viva en el planeta. Y se considera que, bueno, les decía yo que ustedes se han de acordar del inventado Chon. Este, Chomps, si sumamos a los 4 elementos principales del Chon, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los 4 elementos principales de los seres vivos. Pero encontramos cantidades muy importantes de fósforo y azufre. Por eso, si juntamos las cuatro letras primeras, que son las iniciales, tendríamos CHOMPS, ¿sí? Acuérdense de eso, son los 6 elementos primarios, son los bioelementos primarios. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y ahí tenemos los principales, nos recuerden, 95, 99%. Fíjense, aquí nos dicen que los primeros 4 son los que representan el 95% de la materia viva. Por eso les digo que el chon es lo más importante que hay y debemos de cuidarlo. No se los estoy diciendo en doble sentido, pero sí debemos de tener muy presente que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los 4 elementos biogenésicos más importantes y más abundantes en los seres vivos, ¿no? ¿Y cuántos seres vivos tenemos? Pues ya lo hemos visto en muchas clases, en algunas clases. Seres vivos hay una enorme cantidad, son billones y billones y billones, ¿sí? Simplemente si contáramos nada más a las bacterias, que son los seres vivos más abundantes del planeta, pues en nuestro cuerpo tenemos billones de bacterias, billones. Entonces, los seres vivos en el planeta, pues yo creo que son incontables, son muchísimos seres vivos, ¿no? Entonces, deberemos de tener en cuenta estos 4 elementos primarios junto con el fósforo y el azufre que complementan 6 elementos primarios, ¿sale? Las funciones de cada uno de ellos son importantes, ¿sí? Pero recuerden que principalmente los elementos biogenésicos conforman biomoléculas, que estaremos viendo un poquito más adelante. La biomolécula es aquella que conforma a un ser vivo, por eso se llama biomolécula, ¿no? Y tienen funciones muy importantes, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, se nos está yendo bastante rápido el tiempo. Esto lo vamos a dejar como la clase 9 y ya más adelante estaremos subiendo la clase número 10. Pero bueno, antes de terminar, porque quiero que sea nada más de media hora, porque estoy viendo que las reproducciones de los videos no son vaya, si son 240 alumnos, pues mínimo deberíamos tener 240 reproducciones de los videos y hay videos que no llegan a los 180 reproducciones. Quiere decir que algunos alumnos no están viendo los videos. Entonces, no sé si se estén pasando los resúmenes, no sé si se los estén copiando. Realmente el perjudicado va a ser el alumno, vaya, porque no van a estar viendo los videos, no van a estar teniendo los conocimientos, ¿no? Bueno, esta tabla es muy importante, jóvenes. Aquí tenemos los diferentes bioelementos. Aquí nos habla que son los principales, ¿sí? En los primarios, volvemos a lo mismo, el CHOMS, ¿sí? Y yo digo CHOMS precisamente porque tenemos su símbolo químico, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y luego después tenemos los elementos secundarios. Aquí nos están poniendo los principales, son más, ¿no? Pero los secundarios más importantes son el calcio, el potasio, el sodio y el cloro. Ahí están sus símbolos químicos.
Y en los oligoelementos, recuerden que los oligoelementos son, vaya, muy importantes para nuestras funciones, son muy importantes para nuestra conformación, pero la cantidad que encontramos de estos elementos en nuestro cuerpo es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y ahí mencionamos al magnesio, el hierro, ¿sí? Para que vean que no nada más Superman, que es el hombre de acero, nosotros también somos hombres y mujeres de acero. Bueno, se supone que el acero ya es una mezcla de metales, ¿no? Pero recuerden que el hierro es parte de nuestra alimentación, lo necesitamos para funciones como lo es el transporte de oxígeno. Es muy importante el hierro para la producción de eritrocitos, que son los que hacen que viaje el oxígeno a través de nuestro cuerpo, ¿no? Sin este elemento tan importante como es el hierro, nosotros podemos sufrir un déficit que se llama anemia. Entonces, por eso es importante, jóvenes, conocer los diferentes elementos que conforman nuestro cuerpo para cuidar la alimentación, saber cuáles son los elementos que están contenidos en cada uno de los alimentos, y de esta manera yo procurar tener una buena salud a través de una ingesta bien valorada y bien pensada, ¿no? Todos deberíamos de tener un nutriólogo, ¿no? Todos deberíamos de tener un profesional de la salud a nuestro cuidado. Es complicado, es difícil, ¿no? Pero todos deberíamos de tenerlo. Pero existen puntos muy importantes y básicos en una buena alimentación que también irán conociendo ustedes a lo largo de su vida, ¿no? El que le interese el tema, principalmente los grupos de salud 302 y 303, llevarán una materia que se llama nutrición, en la cual van a conocer exactamente toda esta temática. Entonces tenemos hierro, tenemos cobre, tenemos molibdeno, flúor, que nos lo dan, es muy importante para la formación y la dureza de nuestros dientes. El flúor nos lo dan en la pasta. En algunas comunidades de Durango se dan manchas en los dientes, cafés, es precisamente por este elemento, porque está en exceso. Recuerden que es necesario procurar una homeostasis, un equilibrio, ¿no? Tanto es malo que no tengamos un elemento en nuestro cuerpo como es malo que lo tengamos en exceso. Entonces es importante saber balancear. Por eso cuando decimos alimentación balanceada es tratar de hacer una homeostasis, un equilibrio entre los diferentes alimentos para poder tener una alimentación balanceada, una buena nutrición. Tenemos el yodo, tenemos cobalto, manganeso, zinc. Bueno, aquí los ven ustedes todos los elementos que tenemos: aluminio, boro, vanadio, silicio. Y no son todos, recuerden que no son todos los elementos, estos son los principales, ¿vale? Bueno, ¿en qué proporciones? Bueno, ya lo dijimos hace un momento, dijimos voy a cambiar la cámara para que no nos estorbe. Hace un momento dijimos que los bioelementos primarios están formando o representan el 99%, no solo del ser humano, aquí estamos hablando de un ser vivo en general y no solamente el ser humano. Entonces tenemos que los elementos primarios conforman el 99% de los seres vivos, ¿no? Y ahí lo vemos otra vez, el chomos. Aquí no lo cambiaron, pusieron primero el azufre que el fósforo, pero bueno, finalmente el orden no importa. Y los elementos secundarios, que ya vimos los más importantes: sodio, potasio, calcio, cloro, representan solamente el 1%. Ustedes dirán, bueno, 99 y 1% pues ya es el 100. Bueno, por eso aquí dice la palabra casi 1%, ¿no? Porque ese casi lo encontramos en los oligoelementos, que representan menos del 0.1. Es decir, estos elementos primarios y secundarios sería 99.9, y el resto, que sería el 0.1, serían los oligoelementos. Entonces, jóvenes, a estos últimos elementos, aquí no lo dice el libro, sí, los oligoelementos se llaman también elementos traza. Todos estos conocimientos que estamos adquiriendo, chavos, recuerden que son conocimientos que yo tendré que verificar en las diferentes participaciones que ustedes están haciendo. Les agradecería leer, les agradecería hacer el resumen correspondiente a esta clase.
aquí, hasta aquí vamos a dejar, vamos a tener ya media hora de clase, hasta aquí la vamos a dejar. Recuerden que deberemos de tener las lecturas, deberemos tener las evidencias de la lectura, deberemos de tener las evidencias de que ustedes están visualizando los diferentes videos, ¿no? Entonces, hasta este momento deberíamos tener 9 resúmenes, chicos, y vayan preparando su libreta porque pronto se las tendré que revisar, pero es importante que hasta ahorita tengamos 9 resúmenes y 2 tareas. El día de mañana les pasaré cuál es la tarea número 3. El grupo 307 ya tenía su tarea. Chicos, 307 deben tener una tercera tarea que ustedes ya saben cuál es. Bueno, jóvenes, me despido porque seguimos con otra reunión con el cuerpo docente del Colegio de Bachilleres. Me da gusto saludarlos, aunque no sea en vivo. El día de mañana vamos a tener clases en vivo. Les estaré pasando los enlaces con los jefes de grupo. Pues un placer saludarlos, chicos. Que tengan un bonito día y nos seguimos viendo el día de mañana. ¿Vale? Disfruten.